Década de los 80 en Honduras. El objetivo de esta presentación será conocer algunos acontecimientos durante la época de los años 80 y también comprender las circunstancias del país para esta década. La situación en los años 80 de nuestro país, vemos cómo Honduras se inicia esta década en un escenario completamente adverso, con una economía realmente lenta en recuperación. Si notamos este problema que se acentúa es un déficit fiscal. Entonces los gastos públicos se incrementan y los ingresos tienen un comportamiento hacia abajo. Si podemos hablar acerca de la demanda de nuestros productos exportables, pues este promedio de crecimiento que se había experimentado en años pasados empieza a bajar. Incluso en ese mismo periodo fue casi nula. Si podemos hablar acerca de los pagos que se deterioró en forma alarmante, utilizando así las reservas internacionales para impedir el colapso del país. Importantes que ocurrieron durante esta década. Desapariciones de 184 personas, que también a esta década se le conoció como la década perdida, en la cual hasta el día actual se exige justicia por esas personas. Un acontecimiento importante durante esta época fue el retorno al orden constitucional, en las cuales se lleva a la elección del doctor Roberto Suazo Córdoba. También tenemos el crecimiento de la deuda externa debido a la crisis económica a la cual se enfrentaba el país. Hoy, hace 34 años, iniciaba la era democrática en Honduras, y es que el gobierno del presidente Roberto Suazo Córdoba alistaba sus engranajes para marcar un hito en la historia del país. La nación se preparaba para este nuevo comienzo, en donde el mismo Gustavo Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas de ese entonces, afirmaba que los golpes de Estado no eran solución para Honduras, por el pasado oscuro de décadas atrás. Dignatarios de todo el mundo llegaron a presenciar este acontecimiento y que el Heraldo estaría presente como parte de la historia de Honduras. Para el Heraldo.hn les informó Roberto Ramos. Tenemos la preparación para la celebración de maniobras militares con Estados Unidos. Aumenta la tensión en la frontera con Nicaragua. Se restablecen las relaciones en Honduras y El Salvador. Y también tenemos la visita del Papa Juan Pablo II. En los desaparecidos en la década de los años 80. Por ejemplo, para 1982, 69 eran las familias que fueron víctimas de la desaparición forzada. Y al llegar a 1989 eran 184 personas desaparecidas, sin que las autoridades investigaran y sancionaran a los responsables. Para 1988 y 1989, la Corte Interamericana de los Derechos Latinoamericanos encontró responsable a Honduras de 2 desapariciones, condenando así a que indemnizaran a las familias y castigaran a los responsables. En 1982 fue fundado COFADE por familia de personas desaparecidas a manos de Escuadrón de la Muerte o el 316 como lo mencionan muchos, y estos siendo entrenados por agentes estadounidenses y asesores argentinos con el pretexto supuestamente de tener al comunismo, representado en esa época por organizaciones izquierdistas. Aunque quisieron condenar a algunos de los cuales hicieron estos actos, una treintena de militares y policías fueron acusados por los delitos ante los tribunales en los siguientes años, pero todos lograron salir en libertad, ya que los jueces anularon esta acusación por falta de pruebas. Entre estas acusaciones estaban las torturas, los asesinatos y las desapariciones de estas personas.
En Honduras se ha conmemorado el Día Internacional del Detenido Desaparecido con una condena por la falta de reparación de los daños a familiares de las 184 víctimas de la década de los 80. Además, ha servido para cuestionar la militarización de la sociedad por parte del actual gobierno de Juan Orlando Hernández. En la memoria de la familia sigue latente el dolor. Aunque pasaron más de 20 años, aún esperan justicia por la desaparición forzada de sus seres queridos. Sí, fue un día normal, un día de la semana, cuando acordé. Él salió a trabajar y no volvió. Aunque en la década de los 80 se aplicó una política de desaparición reconocida por el Estado, aún se sigue viviendo una violencia ideológica.